su lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitará al tercer día. Jesús hablaba esto con mucha seguridad. Pedro pues lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos, entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás, tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra de Dios en el domingo, día del Señor, inaugurando la semana 24 en calendario litúrgico del tiempo ordinario. Hermanos y hermanas, Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. Pedro proclamando su fe. Hoy vamos a concentrar nuestra reflexión, hermanos y hermanas, en eso, en la profesión de fe, en la proclamación de fe, donde es que notablemente y con frecuencia nosotros en comunidad, en asamblea e iglesia somos capaces de proclamar nuestra fe, de profesar nuestra fe. Pues precisamente un día como hoy, Domingo del Señor, públicamente en la Eucaristía, en la celebración de la misa, dentro del rito y la liturgia dominical, nos ponemos de pie, hermanos y hermanas, y profesamos nuestra fe. Hoy quiero que te concentres en ese credo para que podamos entender lo que ha sucedido hoy. Porque Pedro hoy nos da la profesión de fe, porque Pedro hoy nos da su convicción de fe acerca de quién verdaderamente es Jesucristo, no solo para él, sino para todos los discípulos, para todos los que están allí y para todos y cada uno de nosotros. Recuerda que la fe de Pedro, y como fe, la fe de Pedro es proclamada y él se siente convencido. De ahí nos apoyamos nosotros también. Entonces, pensar en ese credo, hermanos y hermanas, que vamos a profesar hoy o que ya profesamos hoy, es una respuesta nuestra prácticamente a esa pregunta de quién es Dios, quién es Jesús, quién es la iglesia para nosotros, qué es la muerte, qué es la resurrección, qué son los santos. Todo, hermanos y hermanas, está envuelto ahí. Y de palabra, hermanos y hermanas, podemos estar públicamente pronunciando justamente lo que es verdad, lo que es correcto, identificarlo, igual que Pedro. Pero después vamos a notar, como hemos notado hoy, hermanos y hermanas, Pedro, pues como que cambió toda su versión, y entonces, a pesar de que Pedro dio, hermanos y hermanas, una respuesta con su palabra justa: tú eres el Mesías, luego perdió el significado de lo que había dicho en sus palabras. No le dio el significado justo cuando trató de evitar que Jesucristo cumpliera su misión como Mesías. Y por ahí va a estar el mensaje de hoy envuelto para cada uno de nosotros. La idea fuerza está basada en eso, hermanos y hermanas, para que nos ayude dentro de la reflexión de hoy. Y no te olvides en mente el credo que hemos de profesar. En ocasiones, esta es la idea fuerza, hermanos y hermanas, en ocasiones le damos a Jesús, a través de nuestras palabras, la respuesta justa a su pregunta. Pero más tarde, hermanos y hermanas, vemos que nuestros actos o nuestro testimonio, carece del significado justo de la palabra que hemos dicho. Con eso vamos a trabajar hoy.
Entrando ya de lleno en la palabra de Dios, hermanos y hermanas, para los judíos convertidos al cristianismo y para los judíos, hermanos y hermanas, la más grande dificultad que vemos nosotros que se experimenta en los tiempos de Jesucristo nuestro Señor, y o sea, grande dificultad y sobre todo la situación no fácil de la comunidad, era eso de la cruz de Jesús. Eso de la cruz de Jesús, el significado que tiene para ti y para mí hoy no es el mismo que tenía para los tiempos del primer siglo donde vivió nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente para los judíos, sino para lo que se hacía con la cruz como un instrumento de muerte para ejecutar al reo que era condenado a la pena de muerte por parte de los romanos. El viernes estuvimos hablando de la exaltación de la cruz. Deberías también tener y recordar parte de lo que allí enseñamos. Pues por lo tanto, hermanos y hermanas, grande dificultad entre los judíos y los judíos cristianos que ya se habían convertido al cristianismo, y situación difícil para esas comunidades, y no era fácil, lo de la cruz de Jesús. Para los judíos, hermanos y hermanas, tanto judíos cristianos como judíos no cristianos, ellos estaban convencidos, hermanos y hermanas, de que una cruz y una persona que cuelga de la cruz o un crucificado no podía ser el Mesías. Hermanos y hermanas, eso estaba bien claro para ellos. No puede ser el Mesías una persona que tiene que enfrentarse a una cruz o que muere en una cruz, ya que la misma ley judía aseguraba que una persona que moría crucificada, hermanos y hermanas, un crucificado era un maldito de Dios. Y eso, hermanos y hermanas, está en la palabra de Dios. Y entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿por qué el signo de la cruz fue tan difícil de aceptar para los primeros cristianos en el llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo? Especialmente para los judíos, pues la ley a ellos les decía en el Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 al 26, si un hombre culpable de algún delito que merece la muerte ha sido ajusticiado y colgado de un árbol, crucificado, su cuerpo no pasará la noche colgado, sino que lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es maldición de Dios. Así no harás impura la tierra de Yahvé tu Dios, que te da por herencia. Un colgado, hermanos y hermanas, es maldición de Dios. Ahora estás viendo tú por qué era difícil para estos primeros cristianos, estos judíos conversos, aceptar todo el mensaje de Cristo acerca de cargar la cruz, echarse la cruz, o que él, Jesús, tenía que morir en una cruz y que eso era parte del ser Mesías. Eso, hermanos y hermanas, la gente no lo esperaba. En el tiempo de Cristo, el Mesías que esperaban los judíos, hermanos y hermanas, era una especie de caudillo nacionalista. Eso estaba en la mente de los discípulos, en la mente de aquellos a quien Jesucristo le predicaba. Un líder de un ejército que tenía gente, pues soldados y armados. Eso es lo que esperaban ellos. O si no, lo que estaban esperando como Mesías era un místico líder religioso, hermanos y hermanas. Místico, líder religioso, místico en el sentido de que es una persona que tiene un contacto especial con lo divino o que es capaz de llevar el alma a entrar en contacto con lo que es espiritual y divino. Esa era la visión que ellos tenían más o menos de un Mesías. Eso no lo tenía Cristo. Cristo no era un caudillo nacionalista y Cristo no era un místico líder religioso. Nadie, hermanos y hermanas, podía entender que el Mesías fuera el siervo sufriente. Cristo hablaba de Mesías, de él mismo, como el siervo sufriente. Y esto Cristo, hermanos y hermanas, lo toma precisamente del libro de Isaías. En Isaías 42, versículos 1 al 9, pero hoy nos basta con ver versículos 1 al 4. Ahí está la imagen de Jesucristo como Mesías. ¿La quieres ver y leer de acuerdo a la profecía de Isaías? Dice así: he aquí a mi siervo Jesús, a quien yo sostengo, mi elegido, al que escogí con gusto. He puesto mi espíritu sobre él y hará que la justicia llegue a las naciones. No clama, no grita, no se escucha su voz en las plazas, no rompe la caña doblada, no aplasta la mecha que está por apagarse, sino que promueve la justicia en la verdad.
No se dejará quebrar ni aplastar hasta que establezca el derecho en la tierra. Y las tierras de ultramar esperan su ley. Esa es la profecía de Isaías, hermanos y hermanas. Y si seguimos leyendo, no tenemos todo el tiempo para leer todo ese texto, pero en tu tiempo libre léelo, porque ahí está lo que se llama el siervo sufriente, con quien Jesucristo se identifica. No con un caudillo nacionalista, no con un místico religioso, sino con un siervo sufriente. Por eso Jesús, hermanos y hermanas, lo aclara aquí en su primer anuncio de la pasión, porque hoy la palabra de Dios tiene el primer anuncio de la palabra de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto Él mezcla la pasión con el verdadero Mesías. Mira cómo dicen los versículos 31 al 32 que hemos leído hoy. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba esto con mucha seguridad. Pues Jesucristo anuncia su pasión. El Mesías está envuelto en pasión, no en una guerra, no un místico ahí, hermanos y hermanas, que tiene como unos contactos espirituales y del alma, pues como hombre con Dios. No, es el siervo sufriente, y ahí queda eso. Es importante ver cómo la palabra, dice Jesús, hablaba de esto con mucha seguridad. En la proclamación de fe, Cristo quiere que tengamos mucha seguridad, que estemos convencidos de la imagen correcta de Cristo, de la misión correcta de Cristo. Que tú y yo tengamos convicción de que creemos realmente en el Hijo de Dios, a quien Él envió, y no en otra cosa que nos hayamos inventado nosotros o que podamos entender nosotros. Jesucristo quería, hermanos y hermanas, que los que creen y aquellos que lo siguen a Él o lo van a seguir estén convencidos de eso. Por eso Jesucristo hace ese sondeo, hermanos y hermanas. Por eso nosotros vemos a Jesucristo hoy en ese sondeo personal con los discípulos y hasta comunitario, hermanos y hermanas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues vamos a ver dónde están. Versículo 27, salió Jesús con sus discípulos, los hacía hacia los pueblos de Cesarea, de Filipo, y por el camino le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? La primera pregunta es en base a la comunidad. La gente está confundida totalmente, hermanos y hermanas, pues no ven en Jesucristo de ninguna forma el Mesías. Ninguna de las respuestas que le dan los discípulos acerca de lo que dice la gente acerca de Él lo identifica como el siervo sufriente de Isaías o lo identifica como el Mesías. El versículo 28, ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, que ya estaba muerto. Algunos dicen que eres Elías, que ya estaba muerto, o algunos de los profetas. Bueno, Jesucristo era un profeta, pero no era un profeta cualquiera, de esos que pues salían, aunque tenían la bendición de Dios, pero Él era el Mesías, no era un profeta, y no se puede confundir su rol, su misión, hermanos y hermanas, como la de un profeta. Más adelante, hermanos y hermanas, la gente sí está confundida. Entonces Cristo quiere saber, vamos a ver dónde están los muchachos, los que están conmigo a diario, los que me ven orar, los que me ven hacer los milagros. Estos muchachos que están conmigo, vamos a ver qué dicen. Entonces, ya en el versículo 29, hermanos y hermanas, está la pregunta directa. Entonces Jesús le preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra, no ninguno de los discípulos. Tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Esa es la profesión de fe, hermanos y hermanas. Esa es la profesión de fe. Esa es la convicción de fe. Ese es el credo de Pedro, hermanos y hermanas. Este mismo texto bíblico en Mateo 16, que aquí lo hemos visto, vas al versículo 17, y Jesús aseguró allí a Pedro, como tú bien recordarás, que la confesión y profesión de fe de Pedro no te lo ha revelado la carne, le dijo nuestro Señor Jesucristo, ni la sangre, sino mi Padre. Sino mi Padre. Y esto es bueno que tú y yo lo sepamos. El credo que nosotros estamos profesando, todo lo que contiene el credo es revelación por parte de Dios. Lo que tiene el credo, hermanos y hermanas, no es obra humana.
es contenido y definición divina, ese credo que profesamos nosotros en la misa todos los domingos. Y tenemos que pensar en eso también para nosotros, ese credo que yo profeso delante de la comunidad en la Eucaristía, domingo día del Señor. Me es revelado no por la sangre ni la carne, caramba, qué peso tiene, ¿verdad? Sino por mi Padre Dios del cielo. Esto que te voy a decir ahora, que le pasó a Pedro, es lo que nos pasa a nosotros si nosotros no le ponemos el valor y el significado que tiene el credo, que es nuestra profesión de fe. Pedro, hermanos y hermanas, aún no tenía seguridad de esa profesión de fe. Tú eres el Mesías. Muchos de nosotros aún todavía no tenemos seguridad del credo que profesamos. Es más, Pedro no tenía ni convicción, hermanos y hermanas. Y a veces nosotros no tenemos convicción cuando profesamos nuestro credo. Convicción, seguridad en aquello que estoy declarando, en aquello que estoy profesando a través del credo. Y ahí está envuelto el Mesías. Ahí está envuelto mi Salvador, mi Redentor. Ahí está envuelto mi Dios. Ahí está envuelto el Espíritu Santo de Dios. Pedro, hermanos y hermanas, como muchos de nosotros, y atención con esto, es vacilante. Y todavía su sangre y su carne, hermanos y hermanas, lo dominaban. Aún no había hecho suya la profesión de fe. Aún no había hecho suya la profesión de fe. El credo es largo, hermanos y hermanas, pero el credo tiene unos contenidos que son revelación por parte de Dios. Hoy tú y yo somos llamados, pienso yo, en nuestra reflexión, en nuestra meditación, a que esas palabras, hermanos y hermanas, no las repitamos vacías o sin sentido. No como una fórmula memorizada que automáticamente me sale de la boca cuando el sacerdote, pues nos levantamos en medio de la comunidad, invitamos a la comunidad a que todos juntos profesemos nuestra fe. La convicción de cada uno de nosotros. Escucha esto que te voy a decir. Es el credo, rápidamente, es largo, pero tenemos que escucharlo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Se supone que yo esté convencido de eso, hermanos y hermanas. Creo, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, que ha sido engendrado pero que no ha sido creado, que tiene la misma naturaleza del Padre, porque en todo, ya hemos dicho, todo fue hecho, que por nosotros los seres humanos y por nuestra salvación bajó del cielo. Lo celebramos en Navidad, nuestra fe. Y por obra del Espíritu Santo se encarna en María, la Virgen, se hace hombre. Por nuestra causa va a la cruz, es crucificado en tiempos históricos de Poncio Pilato, padece, es sepultado, resucita al tercer día, hay resurrección, igual que lo que él había dicho, según las Escrituras, sube al cielo, celebramos también la ascensión, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá, estamos esperándolo, con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y ese reino del que él habló no tendrá límites y no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, aquel que es Señor y dador de vida, que procede del Padre, que procede del Hijo, que con Padre y con Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que fue el que habló y la voz de los profetas. Creo en la Iglesia, esta asamblea, esta comunidad, esta congregación, que es una santa, católica, universal y apostólica, cuyas raíces vienen de estos hombres que fueron los apóstoles. Reconozco un solo bautismo para el perdón de mis pecados. Yo espero
la resurrección de los muertos. Yo espero, creo y estoy convencido en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Ese es nuestro credo, hermanos y hermanas. Ese credo, cuando tú y yo lo profesamos, el peso que tiene es que no puede ser una convicción de la sangre y de la carne, sino que tiene que estar en nosotros como revelación por parte de Dios. Escucha otra vez lo que te dije ahorita. Pedro aún no tenía seguridad de tú eres el Mesías. Muchos de nosotros aún no tenemos seguridad del credo que profesamos en la misa. A veces no tenemos ni la plena convicción de esas palabras que acabamos de decir o que vamos a pronunciar o que todos los domingos pronunciamos. Lo que yo declaro en el credo, lo que yo profeso sobre Jesucristo, hermanos y hermanas, y todo lo que hemos dicho y visto ahí. A veces yo en la vida me vuelvo que vacilante y todavía eso significa que la sangre me está dominando, que la carne me está dominando, me domina a un punto, hermanos y hermanas, donde la profesión de fe mía se vuelve vacilante. Yo creo que ahí se concentra parte de la reflexión y la meditación de hoy. Qué importante es reflexionemos sobre el credo. Profesemos con conocimiento, hermanos y hermanas. Aquí, hermanos y hermanas, las ambiciones humanas no son de Dios. Las ambiciones humanas no son de Dios. Y nosotros vemos algo aquí muy importante en los versículos 32 al 33. Recuerda esto, las ambiciones humanas no son de Dios. Pedro, pues, lo llevó aparte. Una vez Jesucristo había, pues, proclamado ya su pasión por primera vez. Pedro se lo llevó aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos y entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Fuertísimo, hermanos y hermanas. Por eso es que estamos diciendo que Pedro, hermanos y hermanas, todavía ni estaba seguro en su convicción, en su proclamación de la fe. Todavía estaba dominado por sangre y carne, igual que nosotros. ¿Y cuál era el fallo? Las ambiciones humanas no son las ambiciones divinas. Es bueno tener ambiciones espirituales, claro que sí, hasta Pablo lo ha señalado. Ambicionar los bienes de arriba, los que son eternos. Pues tenemos que tener ambiciones, pero ambiciones divinas, ambiciones que vienen de Dios, no ambiciones humanas. Las ambiciones humanas no son de Dios, hermanos y hermanas. Las ambiciones humanas, si no son de Dios, tú tienes que saber que entonces a dónde conducen y por dónde van. El temor de Pedro aquí, hermanos y hermanas, es un temor protector. Y tú y yo lo sabemos porque Pedro está tratando de que Jesucristo no sufra. Es su amigo, es su hermano, lo quiere mucho, vive con él en su casa. Y Pedro le ha ofrecido su casa. Es protector, Pedro. Pero, hermanos y hermanas, lo que hizo Pedro fue llevar a Jesús aparte a desaconsejarlo. ¿Qué quiere decir que Pedro trató de desaconsejar a Jesús? De decirle: no cumplas la voluntad de Dios. Eso es ambición humana. Eso es ambición de la carne. Eso es ambición de la sangre. No cumplas la misión de Mesías, ¿no? Eso de ir a la cruz. Es que ellos no lo entendían, hermanos y hermanas. Pedro también estaba metido con el caudillo nacionalista que tenía que ser el Mesías, ¿no? Líder de un ejército armado para destruir al enemigo. O tal vez verlo como ese líder místico religioso que pues nos acerca en lo espiritual a Dios. No, pero Jesús es claro, el Mesías es un siervo que tiene que sufrir y tiene que trabajar con esto, con ese dolor, ¿no? Por lo tanto, hermanos y hermanas, aquí tiene que cambiar Pedro y aquí tenemos que también, hermanos y hermanas, cambiar cada uno de nosotros. Nadie puede desaconsejar a Jesús para que no haga la voluntad del Padre. Aunque Pedro, hermanos y hermanas, había dado la respuesta justa con las palabras justas. Tú eres el Mesías. Eso viene de Dios. Aunque tú y yo los domingos en la misa profesamos la fe y profesamos
el credo, hermanos y hermanas. Declaramos nuestra fe públicamente. Acuérdate que estamos usando una respuesta justa ante Dios, quien parece los domingos preguntarnos, ¿sigues creyendo en mí? ¿Sigues creyendo verdaderamente en mí? Le estamos dando una respuesta a través de unas palabras justas. Claro que sí, Señor, tú eres nuestro Mesías. Pero hermanos y hermanas, Pedro, en lo que pasa aquí, y tal vez nos pasa a muchos de nosotros, no había dado a sus palabras el significado justo, el significado apropiado. Palabras justas, eres el Mesías, pero en el hecho y en el acto no hay significado justo. ¿Cómo vas a tratar de desligar al Mesías de su misión? Y si parte de su misión conlleva el morir y va a resucitar, ¿cómo lo quieres alejar de eso? Pues por lo tanto, hermanos, es un grave error, porque la palabra no puede contradecir el hecho, y el hecho no puede contradecir la palabra. La palabra, a través del hecho, el hecho confirma la palabra en nuestra convicción, y eso es lo que tenemos nosotros que ver ahí. Por ahí es que va la corrección, hermanos y hermanas, y hacia eso es que va nuestro Señor Jesucristo. Con Él no había dado a sus palabras el significado justo. Cuidado, cristiano, católico, nosotros. Pedro no entiende a Jesús. A veces nosotros no entendemos a Jesús, no entendemos a Dios, no entendemos al Espíritu Santo, no entendemos la iglesia. A veces tenemos todavía ese problema. Cuando nosotros profesamos la fe y proclamamos nuestra convicción, hermanos y hermanas, en ese credo, vamos a preguntarnos hoy, ¿lo hacemos nacido de la carne y de la sangre? Así es que vamos los domingos a profesar nuestra fe. ¿O lo hacemos por lo que Dios nos ha revelado a través de la vida, de su obra, de su vivencia, que queda comprendido en ese credo? Esas preguntas tenemos que hacerlas hoy. ¿Estamos seguros, hermanos y hermanas, o vacilantes en nuestra proclamación del credo? ¿Tenemos seguridad cuando decimos que creemos? ¿O estamos vacilando, lamentablemente? No, vacilantes en la fe del credo. Tal vez, hermanos y hermanas, proclamamos a través del credo una respuesta justa todos los domingos en la misa sobre nuestra fe. Ahora, pregúntate, y me pregunto yo, ¿pero le damos el significado justo a esas palabras? El significado en la obra, en lo que hacemos a diario vivir. Ese credo tiene un equivalente material de testimonio, de hecho, en mi vivencia, en lo que creo, en lo que hago, en lo que digo, en lo que promuevo en la sociedad. Eso es lo que hay que preguntarse. El significado justo, hermanos y hermanas, se sabe si lo damos cuando nuestro testimonio revela en cuanto a nuestra fe, si vivimos de ambiciones humanas o si vivimos de ambiciones divinas. Eso es lo que busca el credo. Una vez lo recito, una vez lo entiendo y lo comprendo, una vez me salgo de la sangre y de la carne, una vez reconozco la revelación de Dios y que tiene que estar en mí. Una vez entiendo que palabra justa va ligada a un significado justo a través del hecho. La conclusión de hoy, hermanos y hermanas, está precisamente en los versículos 34 al 35, y con esto terminamos. Una conclusión importantísima. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Esta es la respuesta de Jesús, hermanos y hermanas, ante lo sucedido con Pedro, que trató, hermanos y hermanas, dentro de todas estas cosas, de desaconsejar a Jesús. Es imposible que uno le quite al Mesías cumplir la voluntad del Padre, que se haga la voluntad del Padre. Para nosotros, en conclusión, hermanos y hermanas, para Jesús, tomar la cruz, aceptar la cruz, cargar con la cruz, no es, hermanos y hermanas, de ninguna forma un fracaso.
como lo era para los judíos en el tiempo de Cristo. Para Jesús, cargar la cruz, tomar la cruz, aceptar la cruz como parte del seguir a Cristo y creer en Cristo y convertirme en un auténtico discípulo de Cristo y entrar en esa vocación cristiana, hermanos y hermanas, era un signo de logro, de éxito. Hay una transformación total, de vencer las ambiciones humanas que vienen de la carne y de la sangre. Cuando tomo la cruz, cuando acepto la cruz, cuando cargo la cruz, significa que ha habido un dominio de mi parte, hermanos y hermanas, de todo lo que viene por parte de la carne y de la sangre, del espíritu que es el mundo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, como cristiano, cargar la cruz para Cristo significa romper total y radicalmente con todas estas ambiciones. Entonces nosotros tenemos que verlo desde ese punto de vista. Hoy no hay una cruz que es instrumento de muerte, madero, que nos salga malditos a ninguno de nosotros, porque nadie va a estar cargando con un árbol sobre sus hombros o cargando una cruz gigante para decir que estoy correctamente siguiendo al Señor, hermanos y hermanas. El simbolismo de cargar la cruz es romper total y radicalmente con esas cosas y dar paso a las ambiciones divinas. Dejo las ambiciones del mundo, de la carne y de la sangre, acepto la revelación por parte de Dios y me meto en el campo y en el ambiente de ¿qué? De las ambiciones divinas que son propias de nosotros. Es Jesús, hermanos y hermanas, quien va frente a nosotros como líder. No olvide, eso queda bien claro hoy aquí. Y va al frente de nosotros enseñándonos el camino de la vida y el camino de la salvación, que ayuda a vencer la carne, que ayuda a vencer la sangre, ambiciones del mundo. Y Él va al frente. Por eso hoy Jesucristo nos dice a ti y a mí, tan efusivamente como le dijo a Pedro, ponte detrás de mí. Versículo 33. Ponte detrás de mí. Cuando vengan esas ambiciones humanas, cuando vengan esas ambiciones de la carne, hermanos y hermanas, acuérdate de esas palabras que te dice Jesucristo en dirección espiritual a tus oídos, como revelación por parte de Dios Padre. Ponte detrás de mí. Y al que está detrás de ti, apártate, Satanás. Sí, porque no es de Dios. Lo que hay no es de Dios. Eso envuelve la renuncia, renunciar a sí mismo, de ese versículo 34 que acabamos de leer. Ahí está, renunciar a mí mismo. ¿A qué? De mí mismo. A las ambiciones de la carne, a las ambiciones de la sangre. Eso es. El que quiere asegurar las ambiciones de la carne y de la sangre va a perder la vida. Tan simple como eso, hermanos y hermanas. Es como llamar aparte a Jesús para de alguna forma desaconsejarlo para que no haga lo que tiene que hacer. No hagas la voluntad de Dios, haz la voluntad del hombre. Déjate llevar por las cosas de tu instinto, de lo que te piden tus entrañas, a donde te dirige la carne y la sangre. No, hermanos y hermanas, eso no va ahí. Por eso es que Cristo es enfático en decirnos a nosotros como vocación cristiana, y a los que queremos llevar un credo en la vida con significado justo, hermanos y hermanas, que el que sacrifique su vida rompe total y radicalmente con las ambiciones humanas. Por Cristo, hermanos y hermanas, y por su evangelio, salva su vida a la persona cuando es capaz de romper total y radicalmente con las ambiciones de la carne y de la sangre. Nosotros somos capaces, por Cristo, hermanos y hermanas, y por su evangelio, de salvar nuestras vidas. Eso no es fracaso, eso es éxito. Eso no es fracaso, eso es logro. Eso no es voluntad humana, eso es voluntad de Dios. Eso no es credo por decir de palabra, eso es credo vivido. Credo vivido, fe vivida. Por lo tanto, hoy finalmente, hermanos y hermanas, examinemos nuestra profesión de fe. Examinemos esa profesión de fe. Examinemos nuestro credo y entendamos por fin que una cosa es decir lo que creo y otra cosa es hacer lo que creo. Eso, hermanos y hermanas,
es lo que nos va a llevar finalmente como resultado a desprenderme, a romper con todas esas ambiciones de la carne y de la sangre y aterrizar en el nombre de Dios en las ambiciones que son totalmente de Dios y que vienen de lo alto. Amén y amén. Oremos, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Y nosotros de regreso mañana. Nuevo Evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, hazlo para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito y serás bendecido. Luego mañana, con el favor de Dios.